Mi nombre es Santiago Santos. Vengo a darles una pequeña panorama de lo que se trata cirugía general. Yo soy egresado del Hospital General de México como cirujano general y hace escasos 6 años quizá estuve pues así en una butaca como ustedes, más o menos tomando la decisión de hacia dónde me dirigía. Ok. Bueno, nuestra especialidad dura 4 años, eso creo que es ya bien conocido y definitivamente en estos 4 años es un cambio radical en el médico que ingresa al R1 y el médico que egresa como R4. Absolutamente eres otro en todos los sentidos. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, de primera, pues es una especialidad quirúrgica. Entonces, de las especialidades quirúrgicas, creo que conservamos más el panorama general de la medicina que, por ejemplo, ortopedia o gineco. ¿Me explico? O sea, tenemos un campo de trabajo tan extenso que estamos obligados, a pesar de ser 100% quirúrgicos, a seguir conservando la parte médica de la medicina, que es algo indispensable para nuestra formación y ejercer nuestra especialidad. Es indispensable en todos los hospitales. No existe un solo hospital que no tenga un cirujano general. Es tan importante el cirujano general en el área de consulta como en el área de urgencias y pues bueno, no se diga en otras unidades que son aún más quirúrgicas, ¿no? Por mucho se sabe que la cirugía general, a diferencia de otras especialidades, pues es muy resolutiva. Esto quiere decir que nosotros captamos un paciente en urgencias con una patología abdominal quirúrgica, por ejemplo, y tenemos la capacidad de que ese paciente en 30 minutos esté en un quirófano y ese paciente quizá por la noche está otra vez con alimentos y al otro día está en su casa ya en recuperación. O sea, es una especialidad que de un momento a otro vamos a actuar y de un momento a otro va a pasar lo que tenga que pasar con el caso y se resuelve, ¿sale? Hay que decirlo porque no, es bien remunerada. Tenemos esa ventaja de que tanto hospitalariamente como en el medio privado tenemos la ventaja de que nuestra especialidad es muy bien pagada y por procedimientos que realizamos tenemos ese plus. Es una especialidad en la que estamos obligados, cuando somos residentes, a desarrollar habilidades técnico-quirúrgicas. Por ahí hay quien dice que nació con dones, pero la verdad es que hay que desarrollarla, ¿de acuerdo? Y la base de poder realizar cirugías exitosas, pues es entrenamiento, entrenamiento, práctica y práctica y práctica, ¿de acuerdo? Existe relación con todas las especialidades. Nosotros en un turno podemos recibir una interconsulta de nefrología, de infectología, de pediatría y tenemos la capacidad de ir y valorar diversos casos en interacción con muchas especialidades. Frecuentemente estamos en la unidad de cuidados intensivos, no se diga urgencias o algunas otras áreas con las que estamos en constante comunicación al respecto de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? La cirugía general nos da la oportunidad de ocuparse como un trampolín para poder pasar a otras áreas de la medicina que son subespecialidades o altas especialidades de la cirugía general, ¿no? Ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, para hacer cirugía plástica, por ejemplo, para hacer cirugía de trasplantes, para hacer cirugía cardiotorácica, hay que tener bases o fundamentos y se tienen que cursar algunos años de cirugía general por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, es otra de las ventajas que tiene la especialidad de cirugía general. No es exclusiva de las instituciones, como bien dije, es un amplio oportunidad que se tiene para poder ejecutarla en el medio privado. Es muy dinámica y con esto me refiero a que por la mañana hacemos un pase de visita, nos vamos a valorar un paciente en urgencias, nos metemos a la sala de quirófano, entonces tenemos múltiples tareas que podemos hacer en un solo turno o muchas veces en muchos hospitales lo que se acostumbra es tener cierto rol, ¿no? Esta semana te toca urgencias, esta semana te toca consulta, esta semana te toca quirófano. Entonces, es muy dinámica, hay esa otra
posibilidad de estar haciendo diferentes cosas en esta especialidad. Y bueno, es emocionante porque pues justamente muchas veces no sabes de qué se va a tratar el día, ¿no? Y como puedes tener un caso de un politraumatismo, como puedes tener pacientes crónicos a los que hay que apoyar con inserción de catéteres o bien algunas derivaciones, no sé. Y bueno, no es invadida por otras especialidades. Digo, quizá si nosotros de alguna manera o en algún momento nos toca valorar y darle un manejo a un paciente con neumonía, podemos iniciarle el manejo, un paciente hipertenso podemos iniciarle el manejo, un paciente con diabetes descompensada podemos iniciarle un manejo porque pues tenemos la formación para eso, ¿no? Pero difícilmente un médico de otra área se va a animar a hacer algo que es exclusivo casi de nuestra especialidad, como es operar un paciente. ¿Están de acuerdo? Y bueno, en el hospital en el que yo desarrollé la especialidad tenemos la ventaja de que es un sinfín de pacientes. Uno tras otro está llegando con dolor abdominal, uno tras otro está llegando con algún problema torácico que igual hay que drenar. Tenemos un volumen importantísimo de pacientes y eso nos ha permitido tener práctica, incontable el número de apéndices o vesículas o hernias, pacientes ocluidos, perforados. Digo, eso es algo que todos los días, si tienen la experiencia de haber estado ya laborando en un hospital o durante el internado, si pasaron suficiente tiempo en el servicio de urgencias, recordarán que todo el tiempo están llegando pacientes quirúrgicos, todo el tiempo. Muy bien. No corre. ¿Qué pasa ahí con este? Yep. ¿Qué pasa ahí? ¿Está vigente nuestra presentación? Bien. Entonces, todas esas expectativas son las con las que nosotros llegamos a la residencia de cirugía. Sin embargo, una vez que comienza, para un buen número de residentes suele ser bastante agotador, difícil, mucha presión, estrés, esfuerzo físico. Y nos vamos encontrando con que hay también un buen número de situaciones a considerar si es la elección que nosotros tenemos, ¿no? Una vez más está detenido.
Ok. ¿Listo? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, año con año egresan en nuestro país por lo menos quizás más de 500 cirujanos. Existen muchas subespecialidades en hospitales que son de tercer nivel o, por ejemplo, el mío en el que están todas las especialidades quirúrgicas. Muchas veces existe poca oportunidad para seguir conservando ese concepto del cirujano general que por igual opera en las mañanas una safena y más tarde realiza una cirugía de hernia y más tarde le toca hacer una histerectomía. Quizá eso está ahorita ya un poco en el pasado, ¿de acuerdo? Generalmente ahora todas las subespecialidades toman el papel de llevar a cabo la cirugía que corresponde y entonces al cirujano general a veces se le puede llegar a limitar un poco el campo de trabajo en las instituciones, una vez más digo, que tienen todas las opciones quirúrgicas de especialistas. Y bueno, es una residencia que considero es en cierto modo un poco más compleja o difícil de sobrellevar que algunas otras, porque nos toca estar mucho tiempo en el quirófano, nos toca por igual evolucionar a los pacientes que están hospitalizados, por igual tenemos nuestros días de consulta, entonces a veces también se puede volver un poco pesado o difícil llevar la parte académica a la par, ¿no? Porque una vez más, les digo, implica quizás cierto esfuerzo agregado. Como les digo, esto puede llevar una demanda de tiempo extra todavía. Para algunos de los que han realizado residencia de cirugía general, pueden opinar que es un ambiente un tanto hostil cuando hay esta cuestión de las jerarquías en algunos lugares, pero bueno, eso lo pongo con algunos signos de interrogación porque dependerá mucho también de la personalidad de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, sí hay quienes son completamente, se mueven como pez en el agua en todos los áreas de cirugía general, ¿de acuerdo? Entonces, es una residencia que demanda la capacidad de tolerancia al estrés y por lo mismo de que existe exigencia por todos lados, ¿va? Hay mucha competencia para todos aquellos que quieren o entran a cirugía general esperando moverse, por ejemplo, cirugía plástica, cirugía vascular. Existen en nuestro país quizá pocas plazas para llevar a cabo esas subespecialidades y hay un gran número de cirujanos que quieren pasarse a esa área. Entonces, una vez más, es un filtro muy fuerte, es una competencia bastante fuerte que hay que llevar a cabo y solo hay pocos lugares. Entonces, es una de las cosas complicadas. Y bueno, como les digo, el programa académico
No en todos los hospitales se lleva a cabo como lo marcan nuestras guías. Muchas veces se le presta mucha atención a la cuestión de la atención al paciente, a la cuestión de estar, como decimos coloquialmente, sacando la chamba, y en gran número de sedes quizá no existe la suficiente academia como debería de ser, ¿de acuerdo? Me pasé una. Después de hacer un año de cirugía general, existe la oportunidad de derivarse a neurocirugía o a cirugía urológica. Después de 2 años de hacer cirugía general, existe la posibilidad de derivarse a cirugía plástica, a cirugía vascular o a cirugía cardiotorácica. Y una vez que terminamos la formación de cirugía general de forma completa, tenemos algunas otras especialidades más que nos dan la oportunidad de crecer como cirujanos o de enfocarnos a un área en particular, como es la cirugía de tórax, la cirugía oncológica, cirugía de trasplantes, endoscopía gastrointestinal, que es la opción que yo tomé y es también a lo que me dedico, y hay cirugía robótica, coloproctología, cirugía bariátrica, como opciones o alternativas una vez que terminaste cirugía general. Hay otras que son quizá un poco menos populares, pero igual cada vez están creciendo estas áreas, que es cirugía hepatopancreatobiliar, cirugía endocrina y cirugía de esófago, como altas especialidades. Y es también muy interesante para todos aquellos que tienen ese interés particular. Bueno, tenemos la oportunidad de que en esta especialidad atendemos a todo tipo de pacientes, o sea, tenemos como cirujanos generales rotaciones en pediatría, la cual es una experiencia súper grata y podemos tener la oportunidad de entrar con los cirujanos pediatras y operar neonatos. Tenemos también en ocasiones o en algunos hospitales la interconsulta de pediatría para valorar un paciente con un cuadro de apendicitis o abdomen agudo por otra razón. Y con frecuencia entramos también a cirugías de pacientes en estado de embarazo, muy frecuentemente por vesícula, por apéndice, y nos toca también valorar pacientes en etapa geriátrica con alta frecuencia y regularidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como que esa oportunidad que en lo personal me gusta mucho, la oportunidad de tener todo tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Y tratamos en hospitales como en el que yo pertenezco, tratamos muchos casos que vienen referidos con complicaciones. Entonces, es otro nivel de atención en el que pacientes que quizá muchas veces ya fueron operados o quizás son casos tan complejos que son referidos, y entonces cuando ustedes, una vez que pasan el examen nacional para cirugía general y eligen la plaza que les va a tocar como residencia, como sede para su residencia, pueden elegir un centro de referencia donde van a tener oportunidad de ver pacientes sumamente complejos o complicados. Y bueno, lo de todos los días, como ya les dije, pues es la patología quirúrgica aguda, ¿no? Quizás es lo más frecuente, tanto en el hospital institucional como en el medio privado. Nuestra área laboral, siempre va a haber cirujano en urgencia, siempre va a haber cirujano en hospitalización, siempre va a haber un cirujano atendiendo las interconsultas y bueno, aparte del quirófano, ustedes sabrán que muchos de los directivos en los hospitales, por ejemplo, tienen como especialidad cirugía general. Entonces es otra de las áreas que un cirujano como líder, quizá por naturaleza de la especialidad, que siempre en un team el cirujano cumple la función de líder, entonces también muchos optan por la situación de tomar cargos directivos en los hospitales, en las áreas administrativas, y tienen capacitación extra en esta área y es muy bueno también. Entonces también nos desarrollamos en el área administrativa en una gran cantidad de ocasiones. Y pues siempre útiles en todas las situaciones, cualquier paciente politraumatismo, cualquier paciente que tiene
En eventos de desastres naturales, cirugía general es de las especialidades más requeridas. En una sala de terapia intensiva, con mucha frecuencia se requiere una valoración de un cirujano general. Entonces, siempre útil el cirujano prácticamente en cualquier área y cualquier día. ¿Sale? A mí, ¿por qué me gusta? Pues por la integración de todo esto, como ya les dije. Todo tipo de pacientes. Hay opción de estar al tanto en relación con muchas áreas de la medicina y sobre todo el cirujano general tiene la oportunidad de incidir de una forma muy especial en la enfermedad de un paciente y en su tratamiento. Como les dije ahorita, o sea, de las especialidades que existen, que haya un evento en el que cambie radicalmente el curso de la enfermedad, pues es la cirugía. ¿De acuerdo? Es totalmente intervencionista. La gran mayoría de las veces, cuando es un paciente que viene a una cirugía programada o incluso de urgencias, una vez que realizamos el trabajo y una vez que el paciente se recupera, la gran mayoría de las veces es prácticamente sin secuelas y las personas siguen su vida como si ese evento no hubiese ocurrido. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Aquel concepto del médico que lo resuelve todo, cada vez lo estamos echando más por un lado y estamos con la tendencia a trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Dependemos de la relación con las demás especialidades. Y por el gran amplio mundo de pacientes, el gran cantidad de pacientes que nosotros atendemos, pues para todos hay, para todos los gustos. Hay cirugías larguísimas, hay cirugías muy cortas, hay cirugías muy complicadas y hay cirugías relativamente fáciles. Entonces hay para todos los gustos. Ya dentro de cirugía general uno puede dedicarse a lo que más le guste. Y bueno, la cirugía de urgencia siempre va a ser algo que en cierta medida para el cirujano general es excitante. ¿De acuerdo? En lo personal, que soy siento mucha atracción por la cuestión de los avances tecnológicos, es otra situación que nos permite la cirugía. La cirugía no es una especialidad que se ha quedado estancada de ninguna manera, constantemente está evolucionando, todo el tiempo hay cambios favorables, pasamos de instrumental como es la cirugía clásica que veíamos en libros ya muy antiguos, ahora estamos en una etapa de cirugía laparoscópica. En nuestro país está introduciéndose de forma muy importante, por ejemplo, la cirugía robótica y en algunas áreas de la cirugía es tecnología que llegó para quedarse y otras más van cambiando constantemente, pero siempre con la tendencia a mínima invasión y reparación exactamente igual a cuando eran grandes cirugías, ¿de acuerdo? Pero ahora con mínima invasión. Y es lo que iba a compartir con ustedes. ¿Va? Muy bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí. ¿Qué tan aceptadas? ¿Qué tan aceptadas son actualmente las mujeres en el ambiente laboral y, bueno, en la residencia? 100%, o sea, quizá la última generación de residentes que entró al hospital, me parece que un 70% son mujeres. Entonces, cada vez más, y por igual tenemos grandes maestros de cirugía y grandes cirujanas que aportan, son excelentes. O sea, los residentes estamos, por lo menos en el hospital donde yo laboro, bastante equilibrados en cuestión de géneros. Sí.
Dependiendo del sector salud, ¿cuál nos recomienda más? Había escuchado algo así de que en la Secretaría de Salud, ahorita los procedimientos quirúrgicos se han estado disminuyendo un poco, por lo que hay menos posibilidad de poder tener esa habilidad de sueño. Bueno, está estructurado de tal forma el programa de residencias que prácticamente en todas las sedes el residente desde el primer año está participando de forma activa en los quirófanos. Entonces, hospitales pequeños, por ejemplo, te dan la oportunidad de cursar el primer año y después te vas a un hospital de un poco mayor volumen para que siempre exista la posibilidad de que el residente esté ejecutando, entrenando en el quirófano. Entonces, tanto IMSS como Secretaría de Salud, como ISSSTE, incluso Pemex, o sea, realmente no veo grandes desventajas en las instituciones. O sea, como siempre, habrá más oportunidad en cualquier hospital en aquellos residentes que tengan más aptitud, ¿no? Cirugía se maneja mucho la cuestión que aquel residente que se ha aplicado